Después del rey Belsasar, llegó un rey llamado Darío a Babilonia y la conquistó. El rey iba a gobernar todo el territorio de Babilonia, pero era muy grande Babilonia y él no podía él solo. Entonces puso a 120 personas para que gobernaran. Esas 120 personas eran sátrapas, consejeros, príncipes, y sobre esas 120 personas había 3 personas para que dirigieran y controlaran esas 120 personas. Y encima de esas 3 personas estaba el rey. Daniel, que era un hombre muy sabio, inteligente y que tenía a Dios en su vida y de su lado, estaba en el grupo de esas 3 personas. Él tenía que dirigir y ordenar. Dios le había dado gracia y Darío lo había puesto en ese cargo. ¿Por qué? Porque Daniel hacía lo correcto para agradar a Dios y no para agradar a las personas. Pero entre los príncipes, sátrapas, tenían envidia de Daniel y no querían que Daniel prosperara. Entonces dijeron: ¿Qué podemos hacer? No comete ningún error, no tiene ningún vicio. Lo único que podríamos hacer en contra de él es encontrar algo en contra de su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una costumbre de orar 3 veces al día de rodillas con la ventana abierta en su cuarto, porque él quería ver de lejos donde estaba Jerusalén, que era el lugar de donde lo habían traído, porque si recuerdan, Daniel está cautivo en Babilonia. Él quisiera poder regresar a Jerusalén, por eso lo oraba viendo hacia allá, pero lo hacía en su cuarto. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba que las demás personas lo vieran. Él solamente quería hablar con Dios. Entonces estas personas sí lo sabían. ¿Por qué? Porque lo habían observado, querían encontrar un error y lo que encontraron fue que él oraba. No estaba mal, pero estas personas empezaron a planear y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ah, ya sé qué vamos a hacer. Y fueron con el rey Darío y le dijeron: tenemos una propuesta, que durante el espacio de 30 días, nosotros sabemos que 30 días son un mes, que durante 30 días ningún hombre o mujer le pida nada a otra persona o a un dios, sino solamente a ti, rey. Esto estaba mal, porque no tenemos todo que pedírselo a un gobernador o a alguien. Hay cosas que hay que pedirle a Dios. Ni modo que el rey iba a resolver todo, pues no era Dios. Pero estos hombres tenían un plan y dijeron: rey, y así nadie le va a pedir nada, o nadie le debe de pedir nada a ninguna persona ni a ningún dios, sino solamente a ti, durante 30 días. Pero si alguien desobedece, si alguien no hace caso y pide o hace oración a alguna persona o a algún dios, debe de ser echado al foso de los leones. El foso, un foso normal, es una especie de cueva, de hoyo abajo de la tierra. Es un lugar oscuro, feo, no llega la luz del sol, y además en este foso especialmente había leones. Esto era una especie de cárcel, una especie de castigo para las personas. Pero sabemos que una persona entrando a un lugar cerrado, a oscuras, con leones, pues se lo iban a comer, se iba a morir. Tal vez no al inicio, tal vez, pero con el paso del tiempo pues los leones tienen hambre y se iban a comer a la persona. Era un castigo que tenían en Babilonia para las personas que no obedecían, que se rebelaban, o enemigos. Y el rey Darío se puso a pensar y dijo: está bien, hagámosla, que sea conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora, ¿qué es la ley de Media y de Persia? Es la ley que estaba vigente en ese momento, porque como Dios dijo, los medos y los persas conquistaron Babilonia. Era un territorio muy grande y ellos lo conquistaron. Entonces estaba esa ley vigente en ese momento y les dijo: la cual no puede ser abrogada. Abrogar es quitar o deshacer. O sea que si en algún momento, después de que alguien fuera condenado al foso de los leones y el rey ya no quisiera, no importaba, aunque el rey ya no quisiera, como era conforme a la ley, se tenía que cumplir. Y entonces las personas escribieron la ley, el decreto, y lo esparcieron por todas las provincias del imperio de Babilonia. Todas. Entonces, ya cuando Daniel escuchó la ley, porque Daniel en ese momento no sabía
Eran de los 120 personas que estaban ahí las que fueron con el rey, pero Daniel no sabía, Daniel estaba ocupado en otras cosas, y cuando se enteró que había sido promulgada esa ley, él, ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Uno podría pensar que se puso triste o se preocupó, o que tal vez fue a hablar con el rey o algo, y él simplemente fue a orar, a alabar a Dios, como era su costumbre. Fue a su casa, fue a su cuarto, se encerró, abrió las ventanas y vio hacia Jerusalén. De inmediato ya había personas que lo estaban observando y lo arrestaron y lo llevaron enfrente del rey porque él estaba desobedeciendo una ley. Pero era más importante obedecer a Dios. Por eso él había desobedecido la ley. Pero estas personas no sabían, solamente querían que él quedara mal delante del rey. Y llegaron y le dijeron: Rey, para siempre vive. ¿No dijiste tú que tenía que haber una ley en la que no se le podía pedir nada a un hombre o a un dios por espacio de 30 días? Y el rey dijo: sí, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser cambiada. Y ellos le dijeron: no ha pasado ni un día, rey, y ya hay un hombre que te desobedeció. El rey se sorprendió y se enojó porque él dijo: ¿cómo no puede ser que nadie me obedece de inmediato? En el primer día alguien ya me desobedeció. Y le dijeron: ¿quién? Y ellos le respondieron: Daniel. Cuando el rey escuchó el nombre de Daniel, dice la Biblia que le pesó en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey conocía a Daniel. Daniel había profetizado al rey anterior, Belsasar, que Darío iba a conquistar. Él lo tenía afecto y por eso lo puso en un grado superior a los demás para que gobernara. Entonces el rey le pesó, le dolió, y en su mente él dijo: voy a librar a Daniel de esto, lo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿A qué se refería? A que no lo quería muerto, no quería que fuera al foso de los leones. Sabía que él lo hacía por Dios, no por desobedecer al rey, sino porque tenía una relación con Dios. Y entonces él empezó a leer y a investigar y a hablarle a más personas para tratar de ver una manera de cambiar la ley, porque él no quería que Daniel muriera. Pero el tiempo se acabó. No podía Daniel estar más tiempo fuera del foso de los leones. Si en ese día había desobedecido la ley, en ese día tenía que entrar al foso de los leones. Entonces el rey Darío lo llevó junto con guardias a la puerta y le dijo: Daniel, yo espero que el Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Y lo metió al foso. Al foso lo cerraron y lo selló con el sello real. Y se fue el rey. El rey no supo qué pasó con Daniel. Fue a su castillo, a su palacio, y no quiso comer ni escuchar música. Y cuando se fue a su cama no podía dormir, estaba muy preocupado por Daniel. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y fue al foso y gritó, pidió que quitara la piedra, y ya que la quitaron gritó: Daniel, el Dios al que tú sirves pudo librarte de los leones. Y se oyó a lo lejos en el fondo del foso una voz que dijo: Rey, para siempre vive. Sí, el Dios al que yo sirvo envió un ángel para que cerrara la boca de los leones. ¿Pueden creerlo? Que él estaba dentro del foso oscuro con leones, y Dios mandó un ángel para que le cerrara la boca a los leones y no se comieran a Daniel. Y dijo: porque Dios sabe que yo no soy culpable de ningún delito, ni hacia Dios ni hacia ti, rey. El rey Darío se puso muy contento y mandó que sacaran rápido a Daniel y que metieran al foso a las personas que habían acusado a Daniel y que le habían puesto una trampa, porque el rey sabía que lo que habían hecho era una trampa. Así que les ordenaron que debían de entrar al foso con sus familias completas, y cuando apenas estaban entrando, los leones, que tenían hambre, estaban listos para comerlos. Daniel ya no tuvo más problemas con el rey después, sino que Dios le dio gracia, y el rey Darío escribió una carta para que se leyera en todas las provincias de Babilonia. Esta carta, este texto, lo encontramos en Daniel 6:26 a 27, y dice: paz os sea multiplicada de parte mía. Es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen
ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel fue bendecido durante el reinado del rey Darío, y después del rey Darío le sucedió el rey Ciro, al que Daniel también sirvió. Podemos ver que Dios nunca abandona a sus hijos mientras nosotros lo obedezcamos y confiemos en Él. Podemos estar seguros de eso.